¿Mm? Miren lo que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 monómeros unidos por una cadena que llama cadena J. ¿Qué hace la cadena J? Enlaza todas las porciones constantes. ¿Eso qué determina? Que mi IgM no tenga porciones constantes libres en su cadena pesada. Dicho de otra manera, la IgM no tiene porción Fc libre, porque tiene todas las porciones Fc unidas por esta cadena J. Y tiene 10 zonas diferentes para unirse al antígeno, donde un monómero tiene solamente 2 regiones variables e hipervariables para unirse al antígeno. Esta tiene 10 zonas. Es muy buena en el reconocimiento de antígenos porque se puede unir a 10 regiones. Bueno, otra cosa que puedo encontrar secretada es la IgA. Y la IgA la puedo encontrar de dos maneras. La puedo encontrar monomérica, que así la voy a encontrar en sangre y linfa. Acá tienen la IgA monomérica con sus cadenas pesadas y livianas. Miren, acá está la zona en bisagra, se observa perfectamente. Miren cómo la IgG y la IgA monomérica tienen 3 dominios constantes en la cadena pesada. Pero también podemos tener una IgA dimérica. Fíjense que la IgA dimérica está acá abajo, está formada por la unión de 2 monómeros de IgA, y la diferencia es que la IgA dimérica aparece en secreciones, en la luz de los epitelios mucosos, en lágrimas, en saliva, en leche materna. Y acá también las dos regiones Fc de las cadenas pesadas están unidas por una cadena J. O sea, esta tampoco tiene porciones Fc libres. ¿Está? Bueno, todos estos datos son importantes porque después nos van a ayudar a entender por qué algunos activan determinados receptores y otros no. Y es este hecho de tener porciones Fc libres. Bueno, y finalmente secretadas también tengo la IgE, que también es un monómero. Si comparo el monómero de IgE, IgA e IgG, ¿qué encuentro? Que las regiones constantes de una IgE son mucho más, son 4 regiones constantes comparados con las otras. Entonces es por ahí una inmunoglobulina más grande, más pesada. ¿Está? Bueno, y dentro del segundo grupo de inmunoglobulinas que encontramos en nuestro organismo, encontramos inmunoglobulinas unidas a membrana. ¿En la membrana de qué célula aparecen unidas inmunoglobulinas? En la membrana de los linfocitos B. ¿Y qué función tienen esas inmunoglobulinas unidas a la membrana del linfocito B? Forman el BCR. ¿Sí? ¿Quiénes aparecen unidas formando el BCR? La IgD, que está acá, esta ustedes nunca la van a encontrar secretada, así que no me digan jamás que la IgD va a estar en líquidos biológicos. Por favor, ¿sí? Y la segunda puede ser la opción de una IgM monomérica. ¿Está? Entonces, o es una IgD la que forma el BCR o es una IgM monomérica. No hay problema, Otto, conectate tranquila. Lo único que yo les pedía, todo estoy contestando mensajes del chat por si alguien no sabe qué estoy haciendo. Yo les pedí a todos que solamente pongan sus nombres y apellidos y sus comisiones, porque yo voy haciendo captura de pantalla de la lista de alumnos para después pasar la asistencia a Sigedu, así que quédense tranquilos. Loguéense nomás en sus pantallas, como les pedí, y ya está, no importa que hayan ingresado tarde. Bueno,
A ver, estas cuestiones, chicos, ustedes las charlaron. Yo sé que la semana pasada en trabajos prácticos, pero bueno, por ahí alguno estuvo más conectado, otro menos conectado. Ujú. Pero es un poco para que después cuando hablemos de anticuerpos monoclonales podamos hacer una caracterización un poco más detallada. Estamos hablando por ahora de los anticuerpos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Todavía no empezamos a hablar de anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Hasta acá no sé si hay alguien eh, que tenga una pregunta. No sé si quieren conectar micrófono, si no, continúo. Si está todo claro, bien. Avancemos entonces. A ver acá. Otra cosa. eh, Otra cosa que es interesante y que siempre les va a servir es este cuadro que ustedes tienen acá. A ver, quiero ver que hay cosas en chat. Chicos, no hace falta que en el chat escriban sus datos. Vuelvo a repetir, tienen que loguearse en sus pantallas. Dejen el chat para que nos podamos comunicar. Si por ahí alguien no quiere conectar micrófonos o no puede y quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? Les decía, este cuadro que ustedes ven acá debería ser un cuadro que ustedes lo tienen que tener a mano. De vuelta sigo hinchando con los cuadros. Disculpen, chicos, pero a veces los cuadros resumen muy bien la información. Y es lo que yo les digo, ustedes tienen una visión directa de toda la información. Y por ahí es mucho más fácil acordarse en un cuadro que acordarse todo en un texto. Así que por eso por ahí la información importante debería estar en cuadros, porque después la vamos a necesitar a esta información. ¿Y qué tiene este cuadro? Este está excelente, lo hicieron los docentes de prácticos, así que se los pedí prestado. Me pareció que está muy bien, es información fundamental y tiene las clases de inmunoglobulinas que usamos con su forma, que es lo que yo acabé de contarles, con la vida media, con la distribución, si la vamos a encontrar secretada, si la vamos a encontrar en membrana formando BCR, cuál atraviesa placenta y funciones en general. Esas funciones en general, chicos, la verdad, ténganlas en cuenta. Quizás hoy sea muchísima información para ustedes, pero dentro de un mes, esto es lo que tienen que saber, porque lo vamos a ir procesando. Bueno, arranco con la IgG. La IgG dijimos que era monomérica, tiene la mayor vida media de todas. 23 días dura la IgG. Si miro las otras inmunoglobulinas, ninguna tiene la misma duración que la IgG. ¿Por qué? Les cuento que eso también es interesante. Ya es nota de color. ¿Vieron cuando yo le digo nota de color? Es algo que no lo tienen que saber, es algo que les cuento para que lo sepan. Porque nosotros tenemos receptores en algunas células para la porción FC de este IgG y lo que hacemos en determinadas células, como algunos endotelios y epitelios, es internalizar a veces un rato esa IgG, un rato, algunos días, esa IgG adentro de la célula, dejarla guardadita para que las proteasas plasmáticas no las puedan romper y después las volvemos a liberar. Entonces, ese ingreso y egreso sale a líquidos biológicos, se guarda unos días, sale a líquidos biológicos, se guarda. Esto le permite tener tanta vida media. Porque el problema es que nosotros tenemos tantas proteasas en nuestros líquidos biológicos que las proteasas enseguida nos las degradan a estas inmunoglobulinas. Entonces, eso nos pasa con las otras. Tienen una vida media muy corta. Bueno, como dije, la podemos encontrar en sangre y en linfa, a la IgG, y es la única que atraviesa placenta. Lo que ustedes pueden ver es que la IgG tiene
algunas isoformas. Está la IgG1, la 2, la 3 y la 4. De esas 4 isoformas, la 1, la 3 y la 4 son las que pueden pasar placenta, porque son las que más afinidad tienen con el receptor para la porción FC que está a nivel de la placenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué función tienen? Y acá la función es algo que yo ya estuve hablando mucho con ustedes y es la opsonización de antígenos para la fagocitosis. ¿Se acuerdan qué significaba opsonizar? ¿Se acuerdan qué significaba opsonina? Era una proteína que podía marcar a un antígeno y que a su vez tenía receptores en algunas células y de esa manera la célula reconocía al antígeno no de forma directa, sino a través de esta marquita que yo llamé opsonina. Bueno, la IgG sobre todo tiene receptores Fc en fagocitos, macrófagos, monocitos, neutrófilos. Entonces, cuando la IgG marca un antígeno, como opsonina, inmediatamente es fagocitada por los receptores que tienen por las células que tienen receptores Fc para el IgG, que son los fagocitos. Pero también puede neutralizar un antígeno. A ver, ¿qué es neutralizar un antígeno? Yo les conté a ustedes, hablando esta semana de receptores, que en general los patógenos que suelen invadir el interior de nuestras células lo hacen por endocitosis, o sea, obligan a mis células a que los endociten para que ellos puedan ingresar. Y por eso su puerta de entrada siempre era el endosoma. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace un virus para obligar su endocitosis? Se une a proteínas de membrana de mis células, que son receptores para ese virus. Cada virus tiene un receptor específico con la célula a la cual puede invadir. O sea, el virus no invade cualquier célula, invade células que tengan receptores en la membrana a los que ellos se pueden unir. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer el patógeno, virus o bacteria, es pegarse a receptores en la membrana de mis células. Si no, prácticamente es imposible la invasión. ¿Qué significa neutralizar antígenos cuando hablo de una IgG? Si la IgG se une al virus por la zona que el virus se debería unir a mis membranas celulares, el virus pierde la capacidad infectiva, porque el anticuerpo está bloqueando la zona por la cual el virus debería unirse a mis membranas. Entonces, incapacito su sitio de unión y ya no se puede unir a mis membranas celulares. Y al no poderse unir a las membranas celulares, no me puede invadir. Entonces, eso es neutralizar antígenos. Eso lo hace, por ejemplo, la IgG. Y otras. Ahora vamos a ver quién más. También activa el complemento por la vía clásica. Semana que viene, complemento. Revisen activación de la vía clásica y vean cómo la IgG ayuda a activar la vía clásica del complemento. También participa en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos que realiza el natural killer. Como les conté, la IgG puede funcionar como una opsonina y el natural killer tiene receptores Fc para esta IgG. De esa manera, la IgG se puede unir a células enfermas. Yo eso lo voy a profundizar un poco más cuando veamos respuesta inmune frente a virus, pero la IgG, además de marcarme patógenos, me pueden marcar células infectadas o enfermas. Y de esa manera se las muestra al natural killer, que a través de la IgG reconoce la célula enferma y desencadena su citotoxicidad. También, como puede atravesar placenta, forma parte de la inmunidad neonatal, de la inmunidad natural de pasaje de anticuerpos a través de la placenta. Y de ese modo, todas las IgGs que una madre tiene en su organismo, contra todos los patógenos que ella tomó contacto en su vida, pueden llegar al interior del feto y darle inmunidad
por lo menos durante 23 días, que es lo que duran. Bueno, sigamos con la siguiente, IgM. Si surgen preguntas, chicos, ya saben, conecten micrófonos, me interrumpen, no hay problema. Bueno, yo dije que la IgM podía aparecer de dos maneras. Podía aparecer monomérica y en ese caso era el receptor de antígeno de los linfocitos B y estaba en la membrana de los linfocitos B, receptor que yo llamaba BCR, pero también puede aparecer pentamérica y solo aparece en sangre y linfa. La IgG monomérica anterior puede pasar a tejidos en determinadas condiciones, ¿sí? En cambio, la IgM pentamérica solo en sangre y linfa y no puede pasar a tejidos. Tampoco atraviesa placenta, la IgM, y solamente vive 5 a 7 días. En general, cuando yo estimulo un linfocito B, es la primera inmunoglobulina en aparecer en lo que voy a llamar respuesta inmune primaria. La respuesta inmune primaria tiene que ver con la primera vez que ingresa un patógeno a mi cuerpo. Lo primero que aparece es IgM a los pocos días y recién varios días más tarde, además de IgM, aparece IgG. Respuesta primaria es la primera vez que tomo contacto con el antígeno, ¿sí? Bueno, su función es neutralización y aglutinación. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que la IgG, se puede unir a estos patógenos que quieren invadir el interior de mis células y, de alguna manera, obstruir esas zonas que usa el patógeno para unirse a receptores de membrana y favorecer su invasión. Y a su vez puede unir varios patógenos a la vez para que ninguno de ellos pueda invadir mis células. Al unir varios patógenos, la unión de varios patógenos a la vez lo puede hacer porque tiene 10 zonas diferentes para unirse a determinantes antigénicos. Y al igual que la IgG, también activa el complemento por vía clásica. Vamos a la siguiente. Ay, perdón. La siguiente, IgA. Dijimos que la IgA podía aparecer monomérica, aparece en sangre y linfa, tiene una vida media de 6 días y puede aparecer dimérica en secreciones como la leche, las lágrimas, la saliva, el moco. Acá su vida media, chicos, es escasa, porque nosotros esas secreciones constantemente las estamos recambiando. Así que su acción constantemente tienen que estar apareciendo nuevamente porque su vida media es escasa. Yo constantemente estoy removiendo esas secreciones. Bueno, ninguna atraviesa placenta. La IgA monomérica en sangre y linfa sirve para opsonizar. Acuérdense que yo tengo receptores Fc alfa para la IgA monomérica. Lo tengo en macrófagos, los tengo en neutrófilos y los tengo en eosinófilos. Así que puede marcarme un antígeno y activar cualquiera de estas 3 células que tienen receptores Fc. Y también se pueden unir y neutralizar patógenos para que no puedan invadir a mi célula. En las mucosas, la dimérica tiene como principal función también el proceso de opsonización, pero más que nada el proceso de neutralización. ¿Por qué? Porque al unir, por ejemplo, en la luz de los epitelios mucosos, al unirse a los patógenos, estos no pueden usar lo que necesitan para invadir el epitelio mucoso y atravesarlo. De nuevo, si un patógeno quiere invadir el epitelio mucoso, primero se tiene que adherir. ¿Sí? Si yo uno una IgA dimérica al patógeno antes de que él se una al epitelio mucoso, ya no se puede unir al epitelio mucoso. Pierde la capacidad de unirse al epitelio mucoso. Queda unida a la IgA dentro de esa luz y cuando esa secreción es removida, se remueve y se elimina la IgA unida a los patógenos. ¿Sí?
y así se elimina. ¿Está? Fíjense que la saliva la estamos tragando constantemente. Va al estómago. ¿Qué hace el estómago? Tiene ácido clorhídrico, desnaturaliza todo. Y si alguna IgA se unió a patógenos en mi boca para impedir que atraviesen mis epitelios, cuando llega todo eso a mi estómago termina siendo destruido. ¿Sí? Porque queda de alguna manera secuestrado dentro de la luz de la mucosa el patógeno sin poder hacer la invasión. Eso es neutralización. Y también participa en la inmunidad neonatal porque la leche materna tiene IgA y de esa manera podría llegar al feto. Bueno, perdón. Nos faltaba la IgE. En el caso de la IgE es monomérica, tiene una vida media de 2 días. La podemos encontrar de dos maneras: en sangre o linfa libre o eventualmente unidas a superficie de mastocitos. ¿En qué situación puedo encontrar unidas a porciones Fc epsilon del mastocito y quedando mucho tiempo de ese modo? Sobre todo en las alergias. Cuando demos hipersensibilidad de tipo 1, chicos, yo les voy a volver a recordar que las IgEs pueden estar en esta posición. ¿Sí? Así que es interesante esta capacidad que tiene la IgE en determinado momento y es el determinante para que tengamos reacciones alérgicas. No atraviesa placenta y generalmente está involucrada en protección para parásitos. Yo cuando describí el eosinófilo, por ejemplo, hace algunas clases atrás, porque el eosinófilo puede reconocer esta IgE unida a parásitos. La IgE opsoniza, marca parásitos para que los eosinófilos lo reconozcan. Yo les había contado que los eosinófilos tenían en sus gránulos sustancias líticas muy nocivas o tóxicas que servían para poder, de alguna manera, provocar la muerte a estos patógenos. Así que nos protege de parásitos y también la IgE va a estar involucrada en procesos alérgicos, lo que nosotros de alguna manera vamos a llamar hipersensibilidad de tipo 1. ¿Estamos? Bueno, y finalmente la IgD, que esta, como les dije, nunca la vamos a encontrar soluble, siempre unida a la membrana al linfocito B, formando el BCR, y su única función va a ser receptor de antígenos de los linfocitos B. ¿Está? Bueno, como les dije, este cuadro, chicos, yo lo considero fundamental para que nosotros podamos después entender qué hacen estos anticuerpos en las respuestas inmunológicas. ¿Está? Bueno, ahora sí, habiendo repasado anticuerpos, habiendo visto sus características, sus funciones, estoy hablando de los anticuerpos naturales que yo tengo en mi cuerpo y que los suelo llamar anticuerpos policlonales porque derivan de varios clones diferentes de linfocitos B. Vamos a empezar a hablar de lo que nos ocupa, que son los anticuerpos monoclonales. Y una vez que les presente estos anticuerpos, los vamos a comparar con los que acabo de describir para que no quede ninguna duda en la diferencia. ¿Está? Bueno, ¿qué son anticuerpos monoclonales? Primero y principal, los anticuerpos monoclonales son cosas que se han fabricado a través de experimentos de laboratorio y que, debido a las características que mostraron, tuvieron muchísima utilidad tanto en la bioquímica, en la biología molecular, como también en la medicina. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son clones idénticos
o anticuerpos idénticos producidos por una única célula madre o un único clon o célula del linfocito B. La particularidad que tienen todas esas moléculas que las llamo, son varias, anticuerpos monoclonales, es que todos tienen la misma región variable, la misma región hipervariable, y se unen a un único y mismo epitope antigénico, que es el que inicialmente activó a ese linfocito B en particular. Ya vamos a ver cómo logramos poder llevar a la práctica in vitro, porque lo hicimos en el laboratorio, a esta situación. Primero y principal, un poco de historia, que siempre está bien saberlo. En el año 1975, Kohler y Milstein es argentino, es un investigador argentino que en realidad hizo sus diseños de investigación en el exterior, no lo hizo acá en la Argentina. Junto con Kohler demostraron la teoría de la selección clonal. ¿Y cómo la demostraron? Fusionando células normales, linfocitos B, con células tumorales de un híbrido, con células tumorales, y generaron un hibridoma. ¿Qué es un hibridoma? Un híbrido. ¿Y qué es un híbrido? Algo que tiene cosas de uno y cosas de otro. ¿Sí? ¿Qué tenía este hibridoma? Características del linfocito B y características del tumor. ¿Cuáles eran las características que tenían del linfocito B? Secretaban anticuerpos. Y del tumor, que era una célula que nunca se moría. Entonces era un único linfocito B que no se moría nunca y que todo el tiempo secretaba el mismo anticuerpo. Y así surgieron los primeros anticuerpos monoclonales. Debido a esto, en el año 84, y debido a toda la utilidad que ahora vamos a ver que tienen estos anticuerpos monoclonales, ellos recibieron el Premio Nobel de Medicina. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consistió su experiencia? Ellos trabajaron inicialmente con ratones y lo que hicieron fue inocular a un ratón con un antígeno en particular. ¿Qué pasó con ese antígeno? Hizo lo que haría cualquier antígeno. Se presentó a la inmunidad innata, se presentó a la inmunidad adaptativa, activó la inmunidad innata, activó la inmunidad adaptativa, y después de un cierto tiempo, 15 o 20 días, se tomaron células esplénicas, ¿sí? Células del vaso de este ratoncito, órgano linfoide secundario, lugar donde tengo linfocitos que toman contacto con antígenos, acuérdense, y sacaron algún grupo de células o linfocitos B que habían ahí, donde algunos de ellos, ¿sí? Algunos de ellos iban a ser linfocitos productores de anticuerpo anti el antígeno X. En particular se fijaron qué linfocitos estaban activados, ¿sí? Buscaron encontrarlos activados, no los que seguían dormidos. Entonces, si busco los que están activados, tengo mucho más chance de encontrar al que estaba activado frente al antígeno que yo inoculé. ¿Qué hicieron? Fusionaron con línea de mieloma mutante. Mieloma es una neoplasia que afecta a las células linfoides, pero eran células de mieloma que tenían, al ser mutante, tenían una mutación. Eran incapaces de crecer en un medio de cultivo que es el medio HAT, porque no tenían una enzima, acá yo se las puse, hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. A ver,
esta enzima participaba de las vías de recuperación de nucleótidos. ¿Se acuerdan que yo dije que las vías de recuperación eran las vías que más usaban las células para recuperar bases nitrogenadas? Y obviamente las bases nitrogenadas sirven para fabricar nucleótidos y los nucleótidos sirven para fabricar ácidos nucleicos. Entonces, si no tienen esta enzima, ¿por qué no pueden vivir esas células de mielomas en un medio HAP? ¿Qué significa un medio HAP? Es un medio que tiene tres nutrientes. Tiene hipoxantina, que es una base púrica, aminopterina y timidina, que es una base pirimídica. ¿Qué es la aminopterina? La aminopterina es una sustancia química, ¿sí?, que impide la formación del tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos tetrahidrofolato para las biosíntesis de novo de nucleótidos púricos, sobre todo, pero también para la síntesis de desoxinucleótidos usábamos tetrahidrofolato? ¿Mm? Bueno, la aminopterina evita que exista o se pueda usar tetrahidrofolato. Por lo tanto, si una enzima, perdón, si una célula no tiene la capacidad de hacer vías de recuperación y no puede producir tetrahidrofolato porque está en presencia de aminopterina, es una célula que no puede hacer biosíntesis de novo de nucleótidos púricos, no puede hacer biosíntesis de novo de nucleótidos pirimídicos, ni tampoco síntesis de desoxinucleótidos. Por lo tanto, no puede formar ni ARN ni ADN, no puede hacer mitosis. ¿Se entiende? Estas células de mieloma que carecen de esta enzima en medio HAT, por la presencia de aminopterina, no pueden hacer mitosis. Ahora bien, si esas células de mieloma se hibridizan con células normales, como los linfocitos B provenientes del vaso del ratoncito, independientemente que sean linfocitos B activados, eran linfocitos B sanos, ¿qué pasaba si formaban híbridos? Los híbridos recibían la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa del linfocito B que formaba parte de ese híbrido. Porque, ¿qué es un híbrido? Son dos células que se fusionan y que tienen las características de una y las características de la otra, pero en una única célula. Entonces, el híbrido sí tiene hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa porque recibió el híbrido del linfocito B sano y no del mieloma que era mutante. Ahora bien, como el híbrido tiene esta enzima, van a recibir del medio HAT hipoxantina y timidina. Y sí van a proliferar a pesar de que la aminopterina no permita formar tetrahidrofolato. ¿Por qué? Porque con la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa pueden hacer vías de recuperación y recuperar las bases que no pueden sintetizar de nuevo, y al tener timidina pueden formar el desoxinucleótido que contiene timidina, independientemente que no exista el tetrahidrofolato. ¿Sí? Entonces, esos híbridos sí se pueden duplicar y sí pueden hacer mitosis. De esa manera, ellos identificaron, porque esta fusión que ustedes ven acá se hacen con polietilenglicol, que lo que hace es pegar dos membranas. Entonces, yo voy a pegar las membranas de dos células, el material genético se va a mezclar y se va a formar el híbrido. ¿Qué pasa? No todas las células se pegan. Y en ese cultivo van a ver linfocitos B, células de mieloma e híbridos. Ahora, ¿cómo identifico solo los híbridos que son los que yo quiero conservar? ¿Y por qué quiero conservar los híbridos y no cultivar los linfocitos B del ratón? Porque todas las células de nuestro cuerpo, en general, tienen una vida finita. ¿Qué quiero decir con esto? Después de cierto tiempo, se mueren. Ahora,
¿quiénes son las células que son inmortales? Las cancerígenas. Entonces, ¿por qué formé el híbrido? Porque quiero la capacidad de ese linfocito B y su especificidad frente al antígeno que ingresó y lo activó, y quiero la capacidad inmortal del mieloma, las dos propiedades en una misma célula. Entonces, al formar el híbrido, ¿qué formaron estos científicos? Una célula que no se iba a morir nunca y que todo el tiempo, mientras yo la alimente, me iba a secretar el mismo anticuerpo. Anticuerpo frente al antígeno que yo sensibilicé en el ratón. En general, cuando yo esto dejo, esta mezcla de célula fusionada y no fusionar, dejo durante meses, los linfocitos B que no se fusionaron se mueren porque se agotó su vida media. Las células de mieloma se mueren a las pocas horas porque en medio HAT no sobreviven y lo único que sobreviven son los híbridos. ¿Qué hago esos híbridos? Los aíslo de a uno en un medio de cultivo enriquecido y busco en el sobrenadante los anticuerpos que forman. Y veo si son específicos frente al antígeno que inoculé en mi ratoncito. Cuando yo encuentro al linfocito, perdón, cuando yo encuentro al híbrido que forma anticuerpos contra ese antígeno que yo inoculé en mi ratoncito, es el híbrido que lo voy a seguir cultivando durante años y durante años me va a producir el mismo anticuerpo y cientos de moléculas del mismo anticuerpo. Todos los anticuerpos con la misma región variable y que se unen a los mismos epitopes de un antígeno. Esos anticuerpos son monoclonales. Ahora bien, ¿para qué buscamos inventarlos a estos anticuerpos? Como ven, se forman en un laboratorio, en cultivos celulares. La verdad, se buscó ya sea para aplicaciones médicas, en investigaciones y en diagnóstico. Ahora les voy a contar qué aplicaciones tienen, ¿sí? Pero lo importante es que estos anticuerpos tenían algunas limitaciones. Como eran de origen murino, venían de ratones, muchas veces cuando las inoculaban en humanos, los humanos mostraban inmunogenicidad. ¿Qué significa eso? A esa proteína, que era el anticuerpo monoclonal proveniente de un ratón, la reconocían como extraña. ¿Sí? Entonces, se la introducían a un ser humano para que tenga una función específica, que ahora les voy a contar cuál es, y duraba muy poco tiempo. Es más, el humano formaba anticuerpos anti el anticuerpo monoclonal, cosa que si yo se lo voy a poner al mismo humano, aparecía después una enfermedad del suero que ya la vamos a estudiar. Además, tenían funciones efectoras ineficientes y como era rápidamente eliminado, su vida plasmática era corta. Fue por eso que se empezó a, hacer pequeños cambios en su fabricación. En los años 1980, fíjense que no tiene tanto tiempo de aparecido estos anticuerpos monoclonales, el 100% de los anticuerpos monoclonales, o sea, tanto las cadenas pesadas como las livianas, eran origen murino, o sea, venían de ratones. Tenían alta inmunogenicidad, como yo les dije, y no resultaban tan efectivas porque las personas formaban anticuerpos contra esto, que en general los usábamos farmacológicamente, ahora ellos se van a dar cuenta cómo, y bueno, tenían una vida media muy corta. En general, los anticuerpos monoclonales, que son de origen totalmente murinos, tienen terminación OMAP como una nomenclatura internacional. ¿Qué quiero decir? Hay un fármaco llamado muromonab, que es un anticuerpo monoclonal y que se usa en la industria farmacéutica en determinadas enfermedades. Ya vamos a ver para qué sirve, tranquilos. ¿Qué pasaba con este fármaco?
tenía todos estos efectos adversos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer un mejoramiento de estos anticuerpos monoclonales. Empezaron a hacer con biología molecular cambios, ya hay otras técnicas, ya no se usa la técnica actual de el hibridoma para la fabricación. Hay otras técnicas que ahora yo les voy a contar para fabricar anticuerpos monoclonales. Se empezó a buscar cambiar la estructura del anticuerpo monoclonal, introduciendo genes humanos en ratoncitos para que la mayor parte de la inmunoglobulina secretada por esos linfocitos B de origen murino tengan genes humanos. Sobre todo se introducían los genes de las cadenas pesadas los genes constantes de las cadenas pesadas y livianas. Por lo tanto, cuando los linfocitos B terminaban formando hibridomas, el anticuerpo monoclonal tenía cadenas pesadas con genes provenientes de humanos y solo la región variable con genes provenientes de ratones. Esta segunda generación se le llamó quiméricos porque tenía la porción FAB murino y la porción FC humana en un 65-90%. Todos los fármacos que se fabricaron con esta tecnología tenían una denominación internacional, ¿sí? Tenían una denominación internacional que, como ven, termina en XIMAP, como por ejemplo el rituximab, que es un fármaco, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. La tercera generación seguía teniendo problemas. La tercera generación, ya hacia fines de los 90, empezó a hacer mayores cambios con biología molecular y solo dejó dentro de la región variable las regiones hipervariables de origen murino. Los CDRs eran los únicos que venían de genes murinos, de ratón. Y todo el resto de la región variable y toda la cadena, las regiones constantes de ambas cadenas, eran de origen humano. Para que haya una mejor aceptación de estos fármacos al introducirlos en la especie humana. Porque nosotros, como especie, lo que viene de otra especie lo vamos a reconocer como extraño. Bueno, estos de tercera generación se llamaron humanizados, ¿sí? Como el daclizumab, ¿sí? Lo tienen ahí. ¿Qué pasó? También tuvimos algunos inconvenientes hasta que actualmente estamos con la cuarta generación, donde con la biología molecular hacia el año 2000 formamos anticuerpos totalmente humanos, ¿m? Y que tienen la terminación UMAP, adalimumab. Ese es el fármaco. Hay muchos fármacos. ¿Está? Entonces, según la terminación del nombre, ustedes saben si es murino, quimérico, humanizado o totalmente humano. Sabemos que los totalmente humanos son los que menos efectos adversos nos van a provocar. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando por la fabricación. Obviamente, la fabricación que hicieron los primeros investigadores, yo ya les conté. Los quiméricos se formaron en ratones transgénicos. ¿Qué se hizo? Se tomó un ratoncito, se le inoculó genes de inmunoglobulinas humanas y se le eliminó los genes murinos. A un ratón se le puso los genes de cadenas, de porciones constantes, de cadenas livianas y pesadas, y a un segundo ratón se le eliminó los genes de las regiones constantes de cadenas pesadas y livianas. Y se cruzaron estos dos ratoncitos y surgió un progenitor. A ese progenitor lo inmunizamos con un antígeno y él empezó a producir linfocitos B activados frente a ese antígeno, pero que tenían regiones constantes humanas. Se sacó ese linfocito B, se armó hibridomas
ya con cultivos celulares mucho más modernos, y de ahí se sacaron anticuerpos ya quiméricos. Cada vez se fue mejorando hasta que solamente se dejó las porciones CDRs transgénicas, o sea que acá llegamos hasta los humanizados, ¿sí? Después tenemos otra tecnología Page Display, que usa fagos, que son virus, que pueden infectar bacterias y duplicarse dentro de bacterias, y lo que hicimos fue introducir en el genoma de esos virus los genes de anticuerpos humanos, y bueno, de alguna manera infectó los virus, se buscó que se reproduzcan, estos virus formaron con esas genes que le introduje, formaron, mientras se reproducían, formaron anticuerpos, y ya eran anticuerpos que tenían mucho más características de los humanos. Y actualmente tenemos producciones industriales donde usamos células hospedadoras que con biología molecular y PCR reciben genes de inmunoglobulinas humanas y reproducen esos genes formando anticuerpos monoclonales. O sea, cada vez usando técnicas de mayor confiabilidad y técnicas de mucho más industriales para formar en mayor medida estos anticuerpos, mejoramos muchísimo la formación de estos anticuerpos monoclonales. Ahora bien, ustedes me van a decir, ¿para qué los usamos? Antes de contarle para qué los usamos, quiero que repasemos, después de entender qué es un anticuerpo monoclonal, que repasemos cuál es la diferencia con los policlonales. Acuérdense que los monoclonales los fabrico in vitro, en laboratorios, con técnicas de cultivos celulares, con técnicas de fagos, con técnicas de líneas celulares, ¿sí? Y provienen de un único clon de linfocitos B. Es un linfocito B que que sufre mitosis y que va a dar lugar a la formación de los anticuerpos monoclonales. En cambio, los anticuerpos policlonales son los que nosotros fabricamos in vivo cada vez que ingresa un antígeno a nuestro cuerpo. ¿Y por qué fabrico policlonales? Porque yo les conté que un mismo antígeno puede tener distintos epitopes, y cada diferente epitope puede ser reconocido por un linfocito B distinto en el órgano linfoide secundario. Y cada linfocito B distinto, 2, 3 o 4, se van a activar frente al antígeno, y cada uno va a formar anticuerpos frente al epitope que reconoció. Entonces, como pueden ver en la imagen, va a existir un primer linfocito en mi órgano linfoide secundario que forma anticuerpos contra este primer epitope. Otro linfocito vecino va a activarse también y va a formar anticuerpos contra este segundo epitope, y un tercero va a formar anticuerpos contra un tercer epitope. ¿Qué voy a tener? Anticuerpos policlonales. ¿Por qué? Porque vienen de 3 linfocitos B distintos y reconocen distintos epitopes antigénicos. En los anticuerpos monoclonales la estructura es homogénea, es como que cada uno sea una fotocopia idéntica del otro. En cambio, si yo miro a la derecha mi dibujo, hay una mezcla heterogénea de inmunoglobulinas. Cada uno reconoce un epitope distinto. Eso es lo que pasa en la realidad en nuestro organismo in vivo. La especificidad, el monoclonal siempre se une al mismo epitope, los policlonales reconocen diferentes. Con respecto al paratopo, ¿qué es el paratopo? La zona de reconocimiento del epitope. Paratopo está en el anticuerpo y es la zona del anticuerpo que reconoce el epitope. El paratopo es específico en cada molécula monoclonal igual, idéntica en todos los anticuerpos monoclonales. En cambio, yo por cada distinto anticuerpo policlonal tengo un diferente paratopo. Con respecto a la diversidad,
los anticuerpos monoclonales son molecularmente idénticos, los policlonales hay alta diversidad. Con respecto a la afinidad siempre es constante y definida por el único clon que es el que fabrica ese anticuerpo. En cambio, cuando hablo de los policlonales, hablo de un rango variable de afinidad debido a la hipermutación somática. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a esto. Esto lo vamos a ver después. ¿Qué es esto? Esto es un linfocito B que yo tengo en mi órgano linfoide secundario y está reconociendo un antígeno. Si lo reconoce, se activa. Se expande clonalmente. Este linfocito B que reconoció este antígeno forma un montón de clones idénticos a él. Algunos de esos clones sufren una maduración de la afinidad. ¿Qué significa? Sufren pequeñas mutaciones en la región variable que le daba afinidad por el antígeno, generando diferentes y nuevas regiones variables que siguen teniendo afinidad por el antígeno. Entonces, las células plasmáticas que salen de esta maduración de afinidad van a ser células que puedan secretar anticuerpos diferentes con mejores y diferentes afinidades para el mismo antígeno. ¿Sí? Entonces, eso pasa naturalmente en mi cuerpo. Y es por eso que hablo de que hay anticuerpos policlonales. Además de que no siempre es un único linfocito B el que responde a ese antígeno que ingresó. Volviendo acá, con respecto a la avidez, estos tienen menor avidez porque hay una unión monovalente a un único epítope. En cambio, los policlonales tienen mayor avidez porque tienen varios epítopes para unirse a la vez. Bueno, secuencia idéntica de dominios variables, gran diversidad de dominios variables y con respecto a estabilidad estructural, la estructura molecular es constante y acá hay variabilidad entre moléculas de la población. Eso es para que vean que una cosa es el anticuerpo monoclonal, que yo lo fabrico en el laboratorio con fines médicos, diagnósticos y terapéuticos, y otra cosa son los anticuerpos policlonales que fabrican mis propios linfocitos B cada vez que contactan con un antígeno. Ahora sí, les decía, vamos a las aplicaciones clínicas. Una de las aplicaciones clínicas de los anticuerpos monoclonales es en enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la artritis reumatoide, donde hay un proceso inflamatorio crónico y aumenta mucho una citoquina inflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral alfa, y es responsable de todos los efectos que tiene el paciente por esa inflamación crónica, yo formo un anticuerpo antifactor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo actuaría ese anticuerpo? Entra a mi cuerpo, al del paciente, se une al factor de necrosis tumoral alfa que ese paciente lo va a tener en elevada concentración y no le permite actuar sobre sus propios receptores y de esa manera bloquea el ligando. El paciente mejora la sintomatología porque deja de unirse la citoquina a sus receptores y la sintomatología del paciente mejora. No desaparece la enfermedad. Estoy neutralizando al responsable de la mayor parte de los síntomas que tiene mi paciente. La enfermedad sigue estando. Por eso van a ver que puse un caballo de Troya. El que sabe la historia del caballo de Troya, por fuera parecía algo lindo, un caballito precioso, pero por dentro tenía un gran ejército que atacaba al enemigo. ¿Sí? Bueno, estos son los anticuerpos monoclonales. Parecen simples anticuerpos, pero yo los formé exclusivamente frente a algo que quiero neutralizar. En el caso del anti-CD20, se usa en lupus y en artritis reumatoidea.
El CD20 es una proteína que tienen los linfocitos en su membrana y sirven para inmunomodular su respuesta. En el lupus y en la artritis reumatoidea yo tengo una enfermedad autoinmune donde el propio sistema inmune ataca a la persona. Su sistema inmune resulta modulado porque uno un anticuerpo a esta proteína y neutralizo los efectos adversos. De nuevo, fabriqué exclusivamente un anticuerpo para bloquear algo y para que mejore la sintomatología del paciente. El paciente no se va a curar, chicos. ¿Mm? Bueno, en oncología, por ejemplo, para marcar células tumorales. ¿Por qué? Porque yo al anticuerpo monoclonal, a su vez, le puedo unir un fármaco y que el fármaco exclusivamente actúe sobre una célula en especial. Le puedo unir un marcador para que me identifique la presencia de esa célula en particular. Le puedo unir un fluorocromo, entonces yo por inmunofluorescencia sé si está esa célula en un tejido, es una célula tumoral. Le puedo unir un marcador radioactivo que cuando yo aplique radiación, la radiación actúe sobre esa célula en particular. ¿Sí? Entonces, puedo marcar determinados elementos. El antifactor estimulador de crecimiento de endotelio en el cáncer colorectal, ¿saben qué hace? Impide que este factor de crecimiento aumente la neovascularización que este cáncer necesita para progresar. Un cáncer tiene células que tienen una alta tasa de mitosis y por eso tienen que generar nuevos vasos sanguíneos que alimenten a esas nuevas células. Si yo le impido hacer esa neovascularización, las nuevas células que se forman entran en hipoxia y se mueren por falta de oxígeno. Yo estoy anulando el factor de crecimiento que a ese cáncer le permite la neovascularización. O sea, fíjense la utilidad que tienen todos. También en trasplantes, para prevenir rechazo de trasplantes. O sea, a ver, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Por ejemplo, yo puedo formar un anticuerpo monoclonal que se una exclusivamente a una célula tumoral, que reconozca una célula tumoral. Y puedo formar una IgG. ¿Por qué? Porque los natural killer tienen receptores FC para el IgG. ¿Qué puede hacer el natural killer ahora con esa célula tumoral que yo la marqué con un anticuerpo monoclonal exclusivo para esa célula tumoral? ¿Qué va a hacer el natural killer con esa célula tumoral? La va a matar por citotoxicidad. La va a reconocer como extraña, porque va a reconocer mi anticuerpo monoclonal que la está marcando. ¿Qué más puedo hacer? Citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Puedo formar IgG que me marquen una célula tumoral, que se unan a una célula tumoral y que permita la activación del anticuerpo. ¿Qué va a hacer el anticuerpo? Va a formar un poro en la célula tumoral y la va a matar por ósmosis. ¿Sí? Ya lo van a ver. ¿Qué más puede hacer? Bloquear receptores. Bloquear receptores para que citoquinas no se unan a receptores de las células y aparezca una cierta sintomatología. Eso, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, donde muchas veces las propias citoquinas proinflamatorias son responsables de los efectos adversos. También puedo neutralizar factores solubles, ligandos, la misma citoquina puedo neutralizar. O puedo neutralizar factores de crecimiento, como hoy les dije, neutralizar el factor de crecimiento estimulador de endotelios. Y también puedo inducir señales intracelulares. Usar el anticuerpo monoclonal para activar un receptor en la membrana de la célula cancerígena y provocar de esa manera una respuesta intracelular. En general,
usamos muchísimo anticuerpos conjugados. ¿Con qué? Con una toxina. Para que el anticuerpo vaya, se una a una célula en particular, entonces la toxina afecta a esa única célula en particular. Puedo usar con radioinmunoconjugados, con radioisótopos, para que después, cuando yo analice el tejido de una persona, pueda demostrar ante la presencia de estos isótopos la presencia de células cancerígenas y pueda afectarlas con láser, por ejemplo, las pueda eliminar con láser, de manera específica, para matar solo la célula cancerígena y no células sanas. También con inmunocitoquinas, para que sea una citoquina la que haga el efecto deseado farmacológico. También con fármacos citotóxicos, un fármaco, un anticuerpo monoclonal. En general, la mayor parte de los anticuerpos monoclonal son IgGs. La IgG1 son las que mejor funciones efectores tiene en oncología. Las dos tienen efectos moderados y las 4 tienen efectos mínimos y sirven para neutralizar. Entonces, algunas formas, por ejemplo, les decía, acá hay ejemplos. Algunos modelos tumorales dependen para proliferar de la señal de una proteína circulante o de membrana. Entonces, lo que hacen los anticuerpos monoclonales es bloquear a esa señal, bloquear receptores de membrana y por lo tanto no hay una comunicación. Y eso afecta sobre todo a la sobrevida de las células cancerígenas. También puedo hacer una respuesta inmunológica. Yo dije que podíamos provocar la citotoxicidad del natural killer o la activación del complemento para que destruya células tumorales. También, por ejemplo, en la inmunomodulación puedo bloquear el antígeno inhibitorio de los linfocitos T, y de esa manera impedir que los linfocitos T tengan efectos sobre nuestras propias células. O puedo conjugarlos con toxinas, citoquinas, radioisótopos, fármacos para hacer un efecto sobre un grupo de células en particular. El anticuerpo monoclonal reconoce un antígeno específico del tumor, por ejemplo. Por eso es muy usado en oncología. También lo usamos en diagnóstico, en técnicas diagnósticas de laboratorio, sobre todo técnicas que ustedes van a estudiar, técnicas como ELISA, inmunoensayos, técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas, para reconocer tejidos cuando se le saca un tejido a un paciente para saber si tiene algún cáncer o algún problema, una biopsia, no me salía la palabra, perdón. En biopsias se puede reconocer la presencia de células malignas marcadas. Por ejemplo, en enfermedades infecciosas puedo armar anticuerpos monoclonales que detecten en fluidos sanguíneos la presencia de patógenos. Es una técnica rápida, precisa. Es las técnicas inmunológicas que usamos en el laboratorio. Usamos anticuerpos monoclonales para saber si el paciente tiene anticuerpos frente a un patógeno o antígenos de un patógeno. Usamos anticuerpos monoclonales que identifican anticuerpos o antígenos para un patógeno en particular. ¿Sí? Son anticuerpos monoclonales que lo utilizamos muchísimas veces en diagnóstico de toxoplasmosis, de sífilis, de Chagas, de HIV, de COVID. ¿Está? Como dije, no solo en el tratamiento, en la terapéutica de la oncología, sino que también en el diagnóstico oncológico. ¿Por qué? Porque algunos tumores secretan o liberan a sangre algunas proteínas que son propias de ese tumor y yo puedo detectar en fluidos humanos la presencia de esas proteínas de origen neoplásico. Por ejemplo, detectar la presencia de PSA, que caracteriza al cáncer de próstata, detectar el antígeno CA19-9, que es propio de los tumores pancreáticos y lo puedo encontrar en fluidos biológicos,
Detectar HER2 o HER2, que es propio del cáncer de mama, eso lo puedo hacer en fluidos o lo puedo hacer también en biopsias de mama. Puedo detectar con anticuerpos monoclonales la presencia de esta proteína que es propia de determinados cánceres de mama. También cuando quiero hacer diagnóstico de determinadas células, cuando por ejemplo quiero saber qué tipo de linfocitos tiene una persona, si tiene citotóxicos, quiero contar la cantidad de CD4 y CD8 de una persona, la técnica que usamos es citometría de flujo. Es muy útil, por ejemplo, en leucemias y linfomas, donde tengo linfocitos con determinados marcadores de membrana según el tipo de leucemia o linfoma. Entonces, yo veo que una persona en sangre tiene mayor cantidad de linfocitos, pero de linfocitos que tienen un determinado marcador en sus membranas que los caracteriza de una siguiente manera, y bueno, entonces tiene una leucemia de este tipo. Sirve mucho en diagnóstico de leucemias y linfomas porque puedo caracterizar células sanguíneas. En el caso de enfermedades autoinmunes, puedo detectar autoanticuerpos en personas. Puedo detectar anti-CCP en la artritis reumatoidea. Puedo detectar anti-DNA de doble cadena en el lupus eritematoso sistémico, que son autoanticuerpos que aparecen en enfermedades autoinmunes. O sea, busco el autoanticuerpo en sangre del paciente, en plasma o suero, con anticuerpos monoclonales para esos autoanticuerpos. O sea, el anticuerpo, el autoanticuerpo es el antígeno y el anticuerpo monoclonal lo puede detectar. También, bueno, usamos para detectar todo esto, como dije, inmunoensayos de flujo lateral, técnicas de ELISA, técnicas inmunohistoquímica que usa un corte de tejido, una biopsia, y sobre esa biopsia pongo en contacto con estos anticuerpos monoclonales que me identifican en las células de la biopsia la presencia de determinados antígenos y me sirven para diagnóstico. ¿Cuáles las limitaciones? Puede haber falso positivo cuando quiero hacer diagnóstico de virus. ¿Por qué? Porque los virus tienen la capacidad de mutar muchas veces, mutar sus antígenos. Entonces, puedo formar un anticuerpo monoclonal para reconocer un antígeno viral y el virus lo mutó y ya no lo puedo reconocer. Y muchas veces el efecto prosona, cuando tengo muy altas concentraciones de anticuerpos o de antígenos en la muestra biológica y no los puedo lograr identificar en su totalidad con los anticuerpos monoclonales. Estas limitaciones ustedes la van a entender después cuando finalmente hablemos de técnicas de laboratorio. Bueno, nos quedan 5, 6, 7 minutitos. Los quiero escuchar. Hay acá algunas preguntas que me gustaría que se empiecen a hacer ustedes, que las empiecen a tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles eran las diferencias entre los anticuerpos quiméricos y humanizados? Los dos eran anticuerpos monoclonales. ¿Alguno se anima a tirarme alguna idea en especial sobre esas diferencias? ¿Cuándo hablábamos del quimérico? ¿Cuándo hablábamos del humanizado? Acuérdense que el quimérico, el que formó en sus primeras investigaciones Milstein, y tenía solamente proteína de origen murino. Cuando vimos todos los efectos adversos que empezaron a aparecer cuando las introducíamos en humanos en forma farmacológica,
vimos que necesitábamos cambiar las características de la proteína porque eran de otra especie. Y los empezamos a humanizar. Ahí fue cuando introducimos genes humanos en los ratones para que los linfocitos B que tengan esos ratones tengan o generen anticuerpos usando genes humanos y ya no usando los genes propios del ratón. Y empezaron a aparecer los anticuerpos murinos. ¿Sí? 3 aplicaciones clínicas. Le puedo unir un fármaco para atacar determinadas células tumorales. Puedo armar anticuerpos anti un determinado antígeno en una célula tumoral para que active el natural killer o al sistema del complemento y sea mi sistema inmune el que empieza a destruir la célula tumoral. Podría usarla para neutralizar autoanticuerpos, para que los autoanticuerpos no aumenten los efectos negativos en enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune sigue estando presente, pero los autoanticuerpos, que son la causa de los síntomas, los bloqueo con anticuerpos monoclonales y el paciente ya no tiene síntomas. Fíjense, al azar fui eligiendo aplicaciones clínicas. Además, acuérdense las aplicaciones diagnósticas que las pueden tener presente. Y la ventaja de la tecnología de hibridoma es que puedo, por métodos, no son tan baratos, son costosos, pero puedo formar instrumentos de alta potencia diagnóstica y terapéutica en pacientes con enfermedades. ¿Y por qué digo de alta potencia diagnóstica y terapéutica? Porque la puedo usar como fármacos con elevada afinidad, porque si yo uno un fármaco al anticuerpo monoclonal y ese anticuerpo reconoce un antígeno en una célula tumoral, el fármaco solo va a afectar a esa célula tumoral y no al resto de mi cuerpo. Entonces son muy efectivos. Y en el diagnóstico es preciso, porque si estoy buscando un determinado patógeno, es a ese patógeno, excepto virus, que puede mutar, con los virus tenemos problemas, pero fuera de los virus, los anticuerpos monoclonales usados en diagnóstico, por ejemplo, son muy específicos y me demuestran la presencia de ese patógeno en particular. Son costosos, pero muy efectivos, eficaces y de mucha utilidad. Así que ahí tenemos muchas ventajas tecnológicas. Bueno, chicos, espero que les haya resultado interesante. Espero que les haya ayudado el repaso que hicimos de inmunoglobulinas para dejar bien en claro estas características de inmunoglobulinas. Por ahí es interesante que reconozcan 2 o 3 diferencias básicas entre un anticuerpo monoclonal y una inmunoglobulina propia policlonal de nuestro organismo, para que vean que no son lo mismo. Si bien son anticuerpos, ambos tienen algunas diferencias. Y bueno, espero que este tipo de actividades les resulte útil. Es un aporte más, porque es material que si no ustedes tendrían que leer solos en el aula virtual. El material de lectura lo tienen, pero bueno, acá hubo un aporte nuestro como para mejorar un poco el entendimiento. Y lo vamos a empezar a hacer a partir de ahora todas las semanas, y yo lo que voy a buscar son temas que van transcurriendo a lo largo de la semana y que yo considere en actividades optativas, en actividades obligatorias, que yo considere que ustedes tienen que entenderlas. Entonces voy a traer actividades optativas, voy a traer actividades obligatorias, voy a traer temas que se estuvieron trabajando para profundizarlos, para resolverlos, para contarles cómo los deberían responder, para interactuar con ustedes y ayudarlos al estudio de esta parte, que es la tercera era, que es bastante larga y bastante compleja. Hoy, fundamentalmente, anticuerpos, estructura, componentes, tipos, funciones y anticuerpos monoclonales, que son
cómo se forman y la utilidad. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene algo para contarme, firme. Si no, los despido. Un placer, como siempre, estar con ustedes en este ámbito y los estaría esperando la próxima semana, ya sea en la parte presencial o en este contexto que es nuestra parte virtual. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay nada más, los despido. Nos vemos. Un placer. Gracias, doctora. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao.